Bien, estamos de vuelta en la Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se genera es la verdad y es algo de lo que vamos a hablar de degeneración, distorsión de realidades jurídicas y realidades de otro tipo. Como ya lo decía anteriormente, el linchamiento, una campaña negra evidente que un medio de comunicación, como lo es este Proyecto Puente, su director y conductor Luis Alberto Medina, en conjunto también ahí con una colaboradora de él, entiendo que es reportera de este medio también, Sol Ángel Ochoa, la manera en cómo han manejado este tema, que todo inicia con un abuso a una menor en un colegio escolar y bueno, la madre de la víctima pues no encontraba respuesta de las instituciones y la única institución cuando ella va a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues lo que he visto, lo que se ve ahí, es que es la única institución que hace su trabajo. ¿Y cuál fue su trabajo? Bueno, ante la queja de la madre de la víctima, pues se dictaron las medidas cautelares pertinentes. Parece ser que no se acataron por parte del colegio. La SEC, quien era encargada de supervisar que se llevaran a cabo que se acataran estas medidas cautelares, pues parece que pues no hizo su trabajo, ¿no? A raíz de eso, se ha venido una andanada contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería, que bueno, es muy claro la andanada que traen contra este medio de comunicación, porque simplemente no toca a la Fiscalía General de Justicia, quien durante más de 7 meses omitió esta denuncia, no a la SEC, pues tampoco creo yo que debería estar ahí el DIF estatal. Entonces todo es contra el presidente estatal de los derechos humanos y bueno, la pregunta es por qué. Digo, ya tuvimos aquí la entrevista el viernes pasado con Luis Fernando Rentería, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, explicó, y bueno, yo quisiera entonces la opinión jurídica de alguien pues experto especializado en este tema, porque pues es abogado, además es presidente de la Barra Mexicana de Abogados en su capítulo Sonora, que es Raúl Guillén. Pues bueno, ahí está. Si quieres, Raúl, bueno, sí. Te agradezco antes que nada, buenas tardes, y te agradezco tardes, por estar de nueva cuenta acá como todos los lunes. A ver, vamos a un video nomás para ver nomás la manera en cómo se está manejando esto, porque, a ver, explico antes de ir al video. La madre, en una entrevista en ese medio, Proyecto Puente, dice que la hija fue revisada, fue sujeto a una revisión médica que le llaman la pericial en medicina, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que la niña pues se puso mal cuando iba a ser revisada, lloró, bueno, y todo en presencia de la madre, ¿no? Ella dice, bajo su consideración, que no era necesaria ya esa revisión porque ya habían pasado, creo, 2 meses de la agresión que sufrió la menor. Solamente hasta ahí, es lo único que menciona la madre. No era necesaria, dice esa revisión, nada más. Ya después, la reportera Sol Ángel Ochoa le da una distorsión, le da otro giro y empieza a hablar de toqueteos inapropiados del doctor hacia esta menor. ¿En qué momento? Jamás se dijo eso la madre. Bueno, esa es una. Y lo otro es cómo esta misma reportera, Sol Ángel Ochoa, pero ya con otro caso que empezaron a sacar denuncias de hace como 2 años, sobre el presidente, bueno, por situaciones laborales, no por despidos, y ya lo manejan como una violación de derechos, y vean ustedes lo que pregunta, los cuestionamientos que hace Sol Ángel Ochoa, y cómo, bueno, el sesgo que se está dando, pero bueno, ahí lo vamos a ver, corre el primer video, por favor, Alexis. Estando en derechos humanos, de nuevo llevan a mi hija a declarar, psicólogas, le hacen estudios, y entra un doctor y me dice, voy a revisar a la niña. ¿Pero por qué?
parte del protocolo, señora. Me la pasan ahí a un cuartito, la acuestan, le bajan sus calzoncitos y la empieza a revisar. Y yo allí con ella. No era necesario esa revisión. La niña empieza a decir, mamá, que me deje, por favor, me van a hacer lo mismo. Y ya el señor sube los calzoncitos, la niña me abraza, me salgo al pasillo a esperar que la sigan entrevistando. Y me dijo, mamá, ya no me traigas en estas cosas, por favor. Ya, mamá, ya, mamá. Salgo de ese lugar y le prometí no volver. También se le preguntó acerca de esos tocamientos extemporáneos que hizo el médico a la niña, y él dijo que ese tipo de acciones eran regulares, las atenciones médicas, pero que pero se está investigando el caso al respecto. Y aquí quiero hacer una precisión, porque creo que el titular fue muy ambiguo en algunas declaraciones, porque yo le pregunté después y le dije, a ver, ¿ya sabían el tema de los tocamientos? No, dice, no, eso no. El expediente de queja de la comisión, en el que constan todas las actuaciones, incluyendo esta pericial en medicina, lo tiene la Fiscalía al menos desde hace 7 meses. Entonces, no es cierto que esto lo conoció la Fiscalía el viernes y que por eso inició la investigación. Pero en ese expediente que dice que lo tiene hace 7 meses, ¿venía lo que declaró la mamá? Que hubo tocamientos inapropiados, ahí viene eso. Él tampoco sabía de los señalamientos que hizo la mamá acerca de estos tocamientos inapropiados del mundo. Pero ella te pregunta, ¿de los toqueteos ya estaba enterada? ¿Toqueteos? Así te preguntó. Plantear una connotación de tipo de delito sexual me parece muy, muy delicado y un acto de revictimización a la propia víctima, cuando la propia víctima ha dicho que ese no es el sesgo que tiene esta discusión. De Yadira Bojor, que yo lo publicaba, usted tiene una denuncia por violencia en razón de género de esta ex empleada a quien se le negó una licencia, entiendo, por un tema de fertilidad. Yo le pregunto, no nada más de eso, a mí me mandaron mensajes particularmente algunas personas para decirme que han sido víctimas de usted, y a mí me parece muy preocupante que, siendo usted el titular de la institución de la que es titular, pues se le hagan estos señalamientos. Yo le quiero preguntar directamente, ¿están mintiendo? Las víctimas están mintiendo. Y la segunda pregunta es, ¿va a renunciar, presidente? Bueno, pues si ella está diciendo que ella solicitó una licencia de maternidad y que no se le tocó en la comisión... Es que eso no es lo que está diciendo, presidente. Usted conoce muy bien el caso. Ella está diciendo que se le discriminó. Yo le pregunto, ¿está mintiendo? Es falso totalmente. Gracias. Falso. ¿No va a renunciar? Claro que no, no hay ninguna circunstancia que justifique eso. Bueno, pues ahí está el tipo de cuestionamientos que se le hacen, se olvidan en un primer lo que genera todo esto, que es la víctima, y luego ya pasan a otros temas, ¿no? Bueno, ¿cómo ves todo esto, Raúl Guillén? Pues mira, yo separaría toda esta problemática, ¿no? Primero, pues obviamente el tema de la niña, ¿no? Que es un hecho reprochable que una menor de edad haya pasado por esta situación de tocamientos, primero en la escuela, ¿no? que es donde se origina el problema, ¿no? Lo poco que he escuchado en los medios de comunicación es que se trata de otro menor de edad que ejecutó estas conductas y que obviamente se le está reprochando a las autoridades educativas de esa institución, pues el no tener los cuidados, el no cuidar los ambientes para evitar este tipo de situaciones. Yo creo que desde luego, me imagino que en su momento, porque no queda muy claro con toda esta información, se originó una investigación, si ella puso ya una denuncia de manera formal ante la Fiscalía por esos hechos, y bueno, así en términos, por lo menos genéricamente hablando, y en términos de percepción, porque no tengo el expediente en la mano, tal pareciera pues que se trata de un asunto de un inimputable, es decir, pues es un menor de edad, ni siquiera es adolescente, de un niño, pues, ¿no? Ahí habrá que se canaliza por un procedimiento especial, que no es penal, porque no es imputable, no se le puede reprochar la conducta. Más allá de algún tipo de responsabilidad que se le puede instruir, como te digo, a algún docente o alguna autoridad de
la escuela por haber propiciado, participado, no lo sé, en esta situación. Bueno, ese es un punto. Segundo punto, va la señora con la hija a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí, a lo que escuché, la mamá refiere que pues su hija fue sometida, aunque la palabra tiene mucha carga, sometida, vamos a quitarle la palabra sometida, fue revisada por un médico de ahí de la Comisión Estatal, y que pues ella, hay que tomar en cuenta algo, ella llevó a la niña de manera voluntaria, la puso en ese escenario, y pues a lo que he escuchado, pues ya estando ahí tal vez ella se arrepiente o considera que ya no es necesario, sin embargo se lleva a cabo este procedimiento en presencia de la madre, es muy importante en presencia de la madre, y bueno, ahí existe un documento que tuvo que haber elaborado el médico, y ante ese escenario pues de pronto aparece esta entrevista a la madre, donde ella misma refiere que en un estado emocional no apropiado, la verdad, que genera obviamente mucha empatía, y hay que decirlo, pues claro que genera empatía, señalando pues que pues llevó a la niña, que ahí la tocaron otra vez, que no era necesario. Y bueno, ahí se genera otro problema, ¿no? Que ante esta situación mediática se abre una investigación ahora en contra del perito o del doctor, es lo que yo percibo, que entiendo, y donde ya el presidente de la Comisión Estatal se manifiesta y dice, bueno, a ver, esto ya había una carpeta de investigación anteriormente, ya se había iniciado la investigación, entonces me parece muy extraño que otros vuelvan a iniciar o amplíen, porque ya forma parte de una investigación preliminar, pues. Entonces, si uno analiza todo el contexto, y además, de pronto, en una entrevista que le hace, no me acuerdo la periodista, con el nombre de la periodista, Solángel Ochoa, le echa ahí el tema de que está denunciado el presidente de un asunto laboral, por tema de género, violencia de género, sí, discriminación, tema laboral, y luego que si va a renunciar por estos hechos. Entonces, hay una mezcolanza, pues, ¿no? Es una mezcla de todo. En mi opinión, realmente debe haber una carpeta de investigación en relación a esta menor, que desconozco en qué etapa se encuentra. Debe de haber, porque así se percibe en lo que en lo que yo he escuchado, que se abrió otra investigación, entre comillas, que dice el presidente. Pues, ¿cómo se va a abrir otra? Si ya está abierta una inicial, pero ahora en relación a los supuestos malas prácticas o malos procedimientos del médico de la Comisión Estatal, que es obviamente pues surge a partir de esta noticia mediática, ¿no? Que antes pues no había pasado absolutamente nada. Tal vez si no se hubiera hecho esta entrevista, queda la carpeta pues ahí, ¿no? Sí. Con un tema relacionado con el menor que toca de manera inapropiada de manera, no puedo decir delictivo, porque un menor no comete delitos, pues no lo puedo decir como delito, pues son tocamientos inapropiados sexuales que habrá que ver cuál es el procedimiento especial para menores en estas circunstancias, que realmente sí son muy, muy extrañas, y donde existe un procedimiento no tan drástico, ¿no? Pues son menores de edad, ¿no? Entonces, sí considero que el manejo que se le ha dado mediático, la escalada que se le ha dado, sí mínimamente es de llamar la atención, ¿no? Sí. Ahora, y llama mucho también la atención que sea solamente al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? ¿Por qué razón? No sé. A ver, insisto, fue la única institución que antes de que se hubiera hecho mediático este asunto, fue la que hizo su trabajo, que fue dictar las medidas cautelares, ¿no? Entonces, el cuestionamiento, y no sé por qué sea esa, incluso, ¿por qué debería renunciar? Ya se lo pregunta ahí la propia reportera. ¿Vas a renunciar? ¿A cuenta de qué, cabrón? Y luego, en ese mismo programa, si tú ves ahí las portadas en uno de sus programas, preguntan en esa portada, dice, ¿quién va a caer
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el asunto de Noelia Bernal. O sea, pero ¿a razón de qué, cabrón? O sea, ¿por qué iban a renunciar? O sea, ¿tú ves elementos del por qué tenga que renunciar? No, yo no veo un elemento claro, ni mucho menos sólido en relación a hacer pronunciamientos conclusivos sobre una mala práctica. En todo caso, apenas está iniciando la posibilidad de que el médico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos haya incurrido en alguna situación no adecuada o en un exceso. Pero la madre lleva a la menor, la madre pone la queja, la madre está ahí presente. Si ella se arrepiente de haber hecho, de haber llevado a la niña a ese procedimiento que fue de carácter voluntario, como ella misma lo reconoce, que hay un arrepentimiento que ella ya no consideraba, ¿sí? Te puedo asegurar que no lo obligaron, pues no, a nadie nos obligan ahí, pues, ¿no? Todo es voluntario. Y si aparte la menor le manifestó a ella, a su mamá, que no le gustó lo que pasó y que estuvo incómoda, pues todo esto se conjuga y se da una interpretación, en mi opinión, sinceramente desfasada, ¿no? Me parece que en todo caso se puede revisar, ok, si no se cumplieron con los protocolos por parte del médico. Pero de ahí a que haya cometido un delito que amerite que se haga una carpeta de investigación para ver si él en su labor que está llevando como perito, donde va la mamá de manera voluntaria a poner la queja y lleva a la niña a que le hagan la revisión para continuar con los procedimientos correspondientes, sí, la verdad sí se me hace muy un exceso en cómo se está manejando los medios de comunicación. Ahora, ¿te parece correcto ahora el manejo que le está dando la propia reportera de decir tocamientos inapropiados? Porque eso lleva una connotación de delito sexual, ¿no? Así se entiende, ¿no? Sí, yo creo que las palabras no son las adecuadas. Porque sí. Además jamás señaló eso la madre, ¿eh? Y además el médico, su carácter de perito, pues lleva a cabo los procedimientos que debe de llevar, ¿no? Y los acentúa o los deja plasmados en un documento escrito que somete o que es integrado en su momento al procedimiento legal correspondiente, ¿no? Sí, a mí sí me parece que la forma en que se están comunicando las cosas, la forma en que se está manejando, sí hay una distorsión o no son las apropiadas, ¿no? Bien, hay otro, ahí el tema de donde se valen para atizar en este tema el doctor, es que el doctor renuncia el día de la entrevista esta donde la madre hace esta declaración que bajo su consideración pues ya no era necesaria esta revisión médica. Pero ella la llevó, pues. Sí, o sea, sí. Ella llevó a la menor. Bueno, sí, claro. Eso ya presente ya lo, voluntario, entonces. Pero se valen entonces de que por qué el médico renunció y además por qué le aceptó la renuncia el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. O sea, bueno, eso no significa en términos penales y en términos legales absolutamente nada, ¿no? El hecho de que tú renuncies a un cargo y que a la vez exista y voy a poner entre comillas, porque ni siquiera me parece un escándalo mediático esto, me parece que la nota se está manejando de una manera inapropiada. ¿Por qué? Porque existe una carpeta de investigación en relación a los hechos que sufrió la niña concretamente. Ya lo demás, tal pareciera que ya no es más importante lo que le pasó a la niña, así es más importante lo que supuestamente no se hizo o se dejó de hacer. Así es. Y luego ya también los señalamientos, las acusaciones que pesan sobre el presidente, o supuestas acusaciones, porque dice la reportera que le hablaron muchos para decirles los abusos que han sido, de los cuales han sido sujetos de parte del ombudsman. Bueno, por ejemplo, esas son afirmaciones muy delicadas por parte de una reportera haciendo una entrevista, porque si no existen antecedentes o denuncias formales, porque hasta que yo entiendo, si acaso existe una denuncia laboral de una sola persona. Y esa es
Y no lo sabemos, bueno, yo no lo sé. Y eso es un abuso, es una violación a un derecho humano. No, que tú despidas a alguien porque te puedes despedir a por X motivos, ¿no? Lo que pasa es que no existe absolutamente ni ninguna sentencia de ningún tipo, de ninguna área, para todas ciertas afirmaciones tan tajantes, que es lo que yo te decía la vez anterior, ¿no? Que lamentablemente los medios de comunicación, a veces por intereses, por ignorancia, por ideología, por lo que tú quieras, por X, por cuestiones personales inclusive, manejan la información no de una manera profesional. Tú no puedes afirmar de manera tan categórica hoy en una entrevista que tienes otras denuncias. Bueno, ojalá y las tenga la reportera, porque si solamente sabe de oídas que existen denuncias y no las hay, pues sí es delicado, ¿no? Ahora, en esta denuncia, porque hubo una denuncia laboral sobre la persona que dice, que nombra ahí una señorita de apellido Bojorques, no recuerdo su nombre, que dice que fue discriminada porque fue un asunto laboral, que parece ser que la demanda laboral sí la ganó, pero ahí ella acusa discriminación, dice que porque no se le dio licencia para un tratamiento maternal, cuando sí hizo uso de esa licencia, sí se le dio, y luego acusa discriminación porque nunca fue recibida por el presidente, que ella pidió audiencia con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que nunca la recibió. Bueno, pues que se desahogó el procedimiento laboral correspondiente y que el juez competente determine si hubo o no. Todo lo demás y nada es lo mismo. Caemos en el tema de la especulación, en estas malas prácticas que se usan mucho, lamentablemente, los medios de comunicación, de dar nuestros percepción de lo que las cosas pudieron ser o fueron sin tener elementos sólidos. Ahí el único que se va a pronunciar es el juez de materia laboral. Y se va a manifestar cuando se deshaga un procedimiento laboral donde ambas partes aporten las pruebas correspondientes y después de una revisión, de un debate de que se desahogó el procedimiento laboral, pues se va a pronunciar. Y eso, lo que pasa ahí, es lo que vale. Todo lo demás queda en el ámbito de, pues yo pienso, yo creo, yo me imagino, yo percibo, es especulación. ¿En qué momento pudiera ser un acto de discriminación por no recibirte? Tendrías que hacer algo específico, por ejemplo, no te voy a recibir porque eres mujer o porque estás muy morena, porque eres china, porque eres güera, porque en ese tipo de casos cuando o simplemente no te recibo porque pues, no te recibo y punto. O sea, ¿dónde pudiera encuadrarse una discriminación? Yo no sé si ella tenía un jefe inmediato, pero existe diferentes áreas en todas las instituciones, la de recursos humanos, donde, bueno, ella puede hacer manifestaciones. No existe obligación legal, así, por parte, o de manera clara o expresa, generalmente, para que un titular de una institución reciba a un subalterno, no sé qué nivel tenga ella, ¿no? Pero no existe, o sea, realmente el tema es, si ella considera que fue discriminada. No, que la despidieron de manera irregular o de manera no legal, pues ya hizo el procedimiento, me imagino yo, porque no lo sé. No, pero además es que hay una acusación por discriminación. No, pero lo puede hacer. Va a ser una. Y es lo que te digo, ¿en qué momento podría encuadrarse eso? Está obligado precisamente, bueno, ya no, el hecho de que no te reciban no es discriminación. O sea, no existe ninguna ley que te obligue a que un subalterno tú lo recibas, máxime que hay otras áreas que lo pueden atender. Y para que suene una discriminación, pues lo tienes que demostrar. Pues yo puedo afirmar muchísimas cosas, pero una cosa que yo afirme algo y otra cosa que lo demuestre. Y la vía que se debe mostrar es a lo que entiendo ahorita, ella entabló un procedimiento laboral. Sí. Esa es la vía, pues. Y te puedo asegurar que ahorita apenas está iniciando, no lo sé, la verdad, no sé dónde esté el tema ahorita, el procedimiento, pero no creo que haya sentencia todavía. Me parece que lo desconozco, ¿no? Que el tema la demanda laboral
sí, creo que sí, ya la ganó ella, la Bueno, laboral. pues, Pero luego tiene otra sobre, y es penal sobre discriminación, pero la discriminación, pues esa es porque no la recibió. Bueno, hasta ahí, híjole, ¿no? A menos que le haya pues, dicho no te recibo porque yo no recibo a mujeres, o porque eres morena, porque eres muy blanca, o porque eres china. No sé pero hasta ahorita lo que se sabe que la denuncia es de discriminación es porque simplemente el titular de esta institución no la recibió. Pero fíjate la locura, ¿no? Empezamos con el tema de la niña. Sí, exacto. El niña, Exacto. lo que pasó, que es lo importante, lo delicado, ese es un tema. Luego ese tema nos llevó a otro tema que sí está relacionado, que cuando la mamá de la niña busca más garantías o acude a poner una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se presenta esta situación que le incomoda, que no le parece y que se hace mediático, y como se hace mediático, la Fiscalía inicia una carpeta de investigación por estos hechos. Y luego de pronto aparece una entrevista donde dice, tienes que renunciar porque hay discriminación de género que has hecho, estás acusado, y porque violaste derechos laborales. Es una mezcolanza todo esto. En la práctica yo te puedo decir que en el caso de la niña, pues ahí está la carpeta de investigación abierta, habrá que ver qué es lo que va a proceder en su momento. En el caso de la nueva que se acaba de abrir, según estos videos que se están planteando, o esta información que se está planteando, pues habrá que ver si hay un exceso o no un exceso, o actúa de manera inapropiada o no apropiada este médico, que esté en su derecho de renunciar. Yo no sé si le pidieron la renuncia por esto o por otro, no lo sé, lo desconozco, pero para efectos penales, pues no podríamos pronunciarnos ahorita, y sería, sinceramente lo digo, un exceso, una especulación absoluta, ¿no? Y en el tema de la discriminación de género que se va a iniciar el procedimiento correspondiente, pues la verdad penal no es, a lo poquito que tú me estás diciendo no le puedo encuadrar en ninguna conducta delictiva. Más bien parece, como te digo, un manejo no apropiado de la información. Totalmente. Bueno, dice a ver, aquí se me perdió el comentario, aquí está. Cecilia Durán dice, ¿en qué asco de persona te convertiste o siempre has sido, me pregunta a mí, ¿no? Oye, qué bueno, deja de meterte con la señora y su hija, ojalá nunca les pase nada a tus hijos porque el karma es cabrón. Si tú traes pleito con Sol Ángel y Luis Alberto, no agarres este tema. Hay otros, ¿no? Dice, o te gustó más. Bueno, porque exhibo precisamente esto de cómo le dan, cómo tergiversan y ahora hablan de tocamientos inapropiados, algo que la madre solamente dijo, y lo subrayo, bajo su consideración, porque habría que ver los protocolos bueno, aquí ya lo explicó el ombudsman, que dice nada más, la madre considera que ya no era necesaria esa revisión, y por una carga emocional que ahorita bien señalas tú, entonces ya le dan un giro a que el médico tuvo tocamientos inapropiados para la niña, cuando no es lo que se acusa, eso jamás lo dijo la madre, y por eso pues Cecilia Durán ahora me dice que yo soy una mierda. Bueno, pues quién es la mierda que te está tergiversando todo, pero en fin, si ella quiere defender a estos que se disfrazan de periodistas, bueno, es asunto de ella. Bueno, por acá también me dice Ariel Ballesteros, eso de tergiversar como tocamientos inapropiados a una auscultación médica en presencia de la mamá está muy sospechoso. Es tanto como llamarle sodomización a un examen de próstata. Pues bueno, pues ahí está el comentario también, ¿no? De Ariel, pues sí. No, lo que pasa es que, como te digo, o sea, partimos de información sesgada, de información incompleta, de situaciones que desconocemos. Será la autoridad correspondiente, esperemos, la que actúe de manera neutral, conforme al marco jurídico, la que en su momento va a determinar si hay responsabilidad de personas en particular o de servidores públicos, ¿no? Muy bien.
Bueno, dice, ahora vas de hecha compa, bueno, mandan saludos. Miguel Rubio dice, hola, saludos referente a los trabajadores despedidos en administraciones anteriores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Algún comentario? Dice, pues sí, exactamente. O sea, están haciendo, fíjate cómo la carga, dicen, porque así lo han dicho, ¿no? Abiertamente, esta reportera Sol Ángel Ochoa y Luis Alberto Medina, que ha violado los derechos, se están violando los derechos humanos de los trabajadores, porque, bueno, algunos han sido despedidos. Imagínate, todas las, tú lo debes de saber muy bien, Raúl, en todas las dependencias públicas hay despidos y hay demandas laborales y se las ganan, y eso no incide en una violación de derechos. ¿De dónde? Si cuando mucho habrá violaciones laborales, y por eso un juez decide lo que decide sobre tal demanda, ¿no? Pero a que eso sea una violación porque tú despidas a alguien, ¿por qué va a ser una violación de derechos? Obviamente no es conveniente como autoridad que si te demandan temas laborales los pierdas, ¿no? Claro, porque si los pierdes significa que no actuaste bien. Sí. Eso no es lo apropiado, no es lo indicado. Pero bueno, ¿eso es una violación de derechos humanos? Bueno, pues si a mí me demandan por la vía laboral porque hice un despido justificado, pues existen, yo tengo derechos laborales y muchos de esos derechos tienen un rango de derecho humano y está en la Constitución. Uh-huh. Pero si tú despides a alguien, vamos a suponer, ¿no? O sea, bueno, por eso se indemniza conforme la ley, ¿no? Sí, y eso es lo que muchas veces pelean, ¿no? Oye, me despediste nomás porque quisiste, o sea, págame como me tienes que pagar, ¿no? Mira, hay muchos empleos que son de confianza, pues, y ahí existe otra... Así es. Otra ley que se aplica, otro marco normativo. Entonces, como te digo, es caso por caso, habrá que revisar, pues, y lamentablemente en este hecho concreto es una mezcolanza muy particular, que a mí en lo particular me llega a la conclusión que hay mucha dispersión, demasiados temas revueltos, hay mucha dispersión, hay un mal manejo en la comunicación, porque se presentan testimonios para causar cierta impresión. Lo cierto es que ya hay una carpeta de investigación y se debe estar actuando en la carpeta de investigación. Sería, inclusive por ahí mencionaste que ya hubo un pronunciamiento de la Fiscalía, que se va a iniciar una investigación sobre el médico. Y dice dice el presidente de la Comisión Estatal, oye, pues si ya tienes ahí hace 7 meses la información, ¿por qué la vas a iniciar? Entonces, como te digo, resulta que todo lo demás es más importante, menos de lo que le pasó a la niña. Así es. Desgraciadamente, ese es el vuelco que ha tomado este caso. Ya todo es, pues yo lo que veo es que todo va enfocado a tratar de tronar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque le empiezan a sacar otros temas que no tienen nada que ver con la niña, que ya hace 2 años, por ejemplo, una comparecencia ahora, en este medio ponen ahí, transmiten el video de una comparecencia que hace 2 años tuvo y que ya lo explicó ahí el propio, en esa comparecencia les explicó a los diputados cómo era la situación. Hoy la sacan, le están preguntando chingue y jode que si va a renunciar, en sus portadas ponen ahí, preguntan quién va a caer de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el caso ese de la niña. En fin, o sea, es claramente una andanada, una campaña negra. ¿Bajo qué intereses? Eso es lo que es interesante. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quiénes están motivando a este medio a que haya tomado ese giro, que estén tergiversando, distorsionando toda una realidad jurídica? Y esa es la pregunta, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa es que desde una perspectiva estrictamente legal, hasta en este momento no existen elementos contundentes con una sentencia de por medio, a lo que tengo conocimiento hasta ahorita, en el ámbito penal, que tú le puedas reprochar al presidente, ¿no? En el ámbito laboral, pues están agotando las instancias correspondientes. Sí considero, como te vuelvo a repetir, que no te deja un buen sabor de boca el cómo a veces
los medios de comunicación, no solamente en este caso, te estoy hablando en infinidad de casos todos los días, lamentablemente de manera irresponsable, de manera no profesional, muchos medios se prestan a manejar las cosas de maneras no apropiadas por intereses económicos, el famoso chayote, por intereses políticos, por intereses personales, ideológicos, y tienes un micrófono y tú planteas o haces afirmaciones sin ningún sustento. Sí, total. Y manipulas, como yo te decía otra vez, a veces nosotros somos rehenes, los ciudadanos, de estas informaciones o de estos comunicadores que llevan un trasfondo abajo, ¿no? Y es muy común, lamentablemente, en México, ¿no? Bueno, pues ahí está el caso de la Suprema Corte Mediática Proyecto Puente y su ministro supremo Luis Alberto Medina y su secretaria de Acuerdo Sol Ángel Ochoa. Pues bueno, muchas gracias. Gracias por la atención. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Hoy estuvo cojeando la mesa, pero bueno, a ver, ojalá no se le atraviese otra situación ahí laboral. Hubiera sido muy interesante, fíjate, lo de Rodolfo Montes de Oca aquí, porque precisamente Rodolfo Montes de Oca, como fiscal general de justicia, sufrió este tipo de embates y precisamente de este medio también. Hubiera sido muy, pero bueno, vamos a ver si la otra semana que esté por aquí, todavía hay una chacita ahí de la política de manejarle, ¿no? A ver qué nos dice Rodolfo Montes de Oca. Claro que sí, ahora pues muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana acá en La Polaca con Aarón Tapia a la 1:00 p.m. Mañana vamos a tener una entrevista muy interesante con el empresario simpatizante de la 4T, Rodrigo Burs. Es muy interesante sobre algunas cosas que nos tiene que comentar por acá. Bueno, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. Gracias.